Hi everyone, hola a todos. La próxima charla de nuestro simposio Paleogeography a Growing Bridge es a cargo de la doctora Agustina Ojeda. La doctora Agustina Ojeda es investigadora de CONICET, Instituto Argentino de Investigaciones en Zonas Áridas, y miembro del Grupo de Investigación en Biodiversidad. Su investigación se centra en estudiar la distribución de la variación genética en pequeños mamíferos del desierto, especialmente roedores, en sistemas geográficamente aislados. Las preguntas para la doctora Ojeda, por favor, las pueden realizar en español o en inglés. Doctora Ojeda, es un honor tenerla con nosotros y por favor puede dar inicio a su presentación. Ahí estamos, ¿ahí se ve? Sí, se ve muy bien. Bueno, ahí está, voy a correr esto porque tengo los cartelitos y todo acá. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a este simposio, a participar de este simposio y de este evento. La verdad que estoy muy contenta de estar esta tarde con ustedes acá y bueno, y compartir un poco de las investigaciones que venimos llevando a cabo. Como bien dijo Ángela, hoy les voy a hablar de los patrones de diversidad genéticos y de filogeografía de roedores de las regiones áridas y andinas de Argentina. A ver. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, el orden Rodentia es el orden más diverso dentro de mamíferos, se encuentra distribuido por todo el mundo, a excepción de la Antártida, y en particular los roedores son un importante componente de nuestra fauna local aquí en Sudamérica. Una cuarta parte de esa diversidad de roedores que conocemos hoy habitan aquí. Y están representados por dos principales linajes. El linaje de los cariomorfos, que son los antiguos colonizadores que ingresaron a Sudamérica hace aproximadamente 40 millones de años, vía África, vía dispersión transoceánica. Hoy tenemos unas 246 especies representadas aquí, y por el otro lado tenemos un linaje mucho más reciente, los recientes colonizadores, que son los roedores sigmodontinos, con aproximadamente unas 400 especies, los cuales ingresaron desde Norteamérica hace aproximadamente entre 13 y 10 millones de años, incluso antes de que estuviera formado el Istmo de Panamá. Así que estos son los dos grandes grupos que hoy tenemos habitando esta región. Dada esta gran diversidad, como bien acabo de mencionar, es que tanto la taxonomía como la distribución, la filogenia, la filogeografía de este grupo está en permanente debate y revisión. Es así que en los últimos años, justo en este trabajo entre el 2000 y 2017, se reportaron que aproximadamente 248 nuevas especies se describieron de roedores. Como verán, muchísimo. En tanto que esto representa un gran desafío justamente para identificar esas especies, ¿sí? Y la identificación basada en un solo criterio a veces puede ser compleja. Es así que gracias al uso de los datos moleculares, y específicamente lo que es el ADN, o sea, el ADN mitocondrial y nuclear, facilitado con estudios de filogenias moleculares y de filogeografía, han contribuido y ayudan justamente a la identificación y delimitación de especies, y acá pensando en el caso de si tenemos casos de algunas especies crípticas. Hoy en día la filogeografía se está expandiendo a muchas otras áreas dentro de la biología, principalmente se han comenzado a ver muchos estudios de taxonomía y de conservación en los cuales utilizan abordajes de la filogeografía para tratar de responder distintas interrogantes. Es así que desde el punto de vista de la taxonomía uno puede usar estos abordajes para dilucidar eventos de especiación recientes, el caso de justamente de ver especies crípticas, que ya vamos a ver un ejemplo más adelante, y desde el punto de vista de conservación y de lo que es la genética de la conservación, la filogeografía nos permite identificar la diversidad genética que hay por debajo del nivel de especies, ¿sí? Identificar estas poblaciones que son genéticamente distintas, y a la hora, después de conservar, decir, bueno, esta población merece ser conservada porque tiene toda una característica genética que amerita la conservación, y estas son las famosas unidades de conservación o unidades de manejo. Bueno,
Yo hoy voy a hablar de, como les dije, de ratones, ¿sí? De roedores. Principalmente les voy a presentar 3 casos de estudio que hace rato venimos estudiando. 2 de ellos son roedores sigmodontinos, y uno es un roedor cabiomorfo. Para estos 2 ejemplos, les voy a contar un poco de distintos abordajes que estamos utilizando, tanto filogeográficos como de sistemática molecular, para responder cuestiones más taxonómicas, y con este otro ejemplo, abordajes filogeográficos para indagar en aspectos de conservación de esta especie. Ya vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a empezar por la primera, por Phyllotis anthopius. Bueno, este es un roedor que tiene una amplia distribución. Se lo conoce ahí en el mapa, están viendo toda la distribución, que ya vamos a ver que hoy se trata todo de un complejo de especies, pero bueno, está desde Perú hasta el sur de Argentina y Chile, y va desde los 0 grados, o sea, desde el nivel del mar, hasta los 6.700 metros de altitud, sí, de altitud. Habita este tipo de ambientes en los Andes, son ambientes de roquedales, está muy asociado a piedras, y también se encuentra muy asociado a pastizales de altura, tanto en las zonas de Andes como en la estepa patagónica. Bueno, esta especie es una especie que geográficamente es muy variable, y al menos 6 subespecies se han propuesto, basados principalmente en caracteres morfológicos. Sin embargo, en los últimos años han aparecido muchos trabajos basados principalmente, o utilizando, mejor dicho, principalmente citocromo B como marcador molecular, para indagar todo esto, y se ha llegado a la conclusión de que estamos frente a un complejo de especies. Ahora vamos a ir viendo un poco esto. Yo en principio, cuando empecé a ver este caso en particular, lo empecé viendo, utilizando como marcador molecular el COI, citocromo oxidasa 1, específicamente la región barcode de ese gen, y esto es un árbol que obtuvimos para la distribución de esta especie en Argentina nada más, y lo que se observan son 3 grupos principales. Un grupo mayor y más diverso, que se encuentra distribuido acá en el mapa. Voy asociando los colores del clado con el mapa. Está en el norte de Argentina y en el centro-oeste de Argentina. Otro grupo en la parte también centro-oeste de Argentina, ahí en un núcleo en el sur de Mendoza, y otro grupito en el norte de Argentina. Cuando vemos las divergencias entre estos clados, son muy altas, 12,6 entre ellos dos, 8,6 y 10,6 entre estos. Y además el barcode nos está discriminando estos 3 clados como 3 unidades genéticamente diferentes. Es así que cuando empezábamos a ver esto decíamos, bueno, estamos frente a un caso que hay una divergencia genética muy profunda, y que además es una especie que está geográficamente estructurada. Fuimos a indagar otros aspectos, como es el caso de los cariotipos, y ver qué pasaba con la variación cariotípica en estas mismas poblaciones analizadas. Si bien Phyllotis anthopius tiene un número constante, número diploide de 38, como bien dice acá abajo, y que son todos cromosomas metacéntricos, el número fundamental varía en estas poblaciones. Y así es que encontramos que habían distintos cariomorfos asociados a cada uno de estos grupos que ya los habíamos obtenido a nivel molecular, ¿sí? De hecho, este es como el cariotipo estándar que se encuentra en todo este clado en la región, digamos, de Argentina, y acá este es otro que está específicamente para la población del sur, en la provincia de Mendoza, y esto en las provincias de Jujuy, en el norte de Argentina. Bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba con la morfología? Con la morfología no encontrábamos que esto iba a la par de lo molecular. Justamente este también es un trabajo que publicamos, donde, evaluando la morfología de muchos especímenes analizados de toda esta distribución en Argentina, veíamos que los caracteres esos morfológicos no presentaban esa fuerte diferenciación detectada por caracteres moleculares. Es así que sugeríamos que la taxonomía de este grupo probablemente cambiaría cuando uno incorporara otro tipo de datos a investigar, y que hiciera un trabajo un poco más integrativo. Bueno, seguimos con esto, y es que llegamos finalmente a este paper, que es un paper muy reciente que salió publicado este año, en el cual analizamos el mayor dataset que había en ese momento para todo lo que se conoce del complejo Phyllotis anthopius, con toda esta distribución que ustedes están viendo acá, desde Perú hasta el sur de Argentina, ¿sí?
hicimos análisis filogenéticos, acá usamos citocromo B para hacer esto, y usamos un método de limitación de especies para ver qué pasaba con todos estos clados que íbamos observando. Y la respuesta fue que encontramos 8 clados muy bien soportados, ya les voy a mostrar ahora el árbol, y las distancias genéticas también se mantenían muy altas, entre un 3 a un 10%, cuando comparábamos los distintos clados. Este es el árbol que se obtuvo, si bien se ve muy chiquitito, ahora les voy a ir contando que son los 8 clados que vemos. Este es el primer clado, que es de Posticalis rupestri, que es una especie que se distribuye en esta área de acá. Bacarum, la especie que se distribuye acá ya en la parte de centro de Argentina. Limatus, justo en la parte de acá de Perú. Caprinus, una población que está acá en Jujuy. Santo Pibus queda todo para lo que es Patagonia de Argentina. SP2 es la especie, una potencial especie que tenemos acá en el sur de Mendoza. Bonaerensis es un aislado acá en Buenos Aires, y SP1 otra potencial especie que tenemos entre las sierras de Córdoba y San Luis. Es así que con esto, y usando los métodos de delimitación, nos permitía apoyar aún más lo que ya se venía diciendo, que efectivamente esto es un complejo de especies y que está sustentado con estas divergencias tan altas. Es así que actualmente estamos ahora con trabajos ya usando datos morfológicos, caracteres morfológicos, perdón, para sustentar esta delimitación que hemos encontrado acá y apoyar y justamente identificar estas dos nuevas especies que son las que aparecen como SP1 y SP2 acá en el trabajo. De hecho, uno de los trabajos está ya aceptado y el otro está en proceso, pero bueno, y es combinando todo este set de datos que yo les acabo de contar. Pasamos rápidamente al otro caso, que es Euniomis, las ratas chinchillas. Euniomis también tiene una distribución en los Andes centrales, desde los 33 grados de latitud sur hasta Tierra del Fuego, tanto en Argentina, en Chile. Este es el mapita que se ve de la distribución, y actualmente, basado en caracteres morfológicos y moleculares, lo que reconocemos es que hay dos especies. Por un lado, chinchilloides, que tiene toda una distribución muy, muy amplia, como lo que se marca en el mapa, y por el otro lado, Fósfor, que tiene una distribución mucho más acotada, y de hecho, parte de la distribución están en simpatría estas dos especies. Bien, nosotros encontramos un caso particular, nuevamente en la provincia de Mendoza, justamente ahí donde he dado mayormente a cabo gran parte de todos estos estudios, por eso me van a ver referir Mendoza siempre. En este caso encontramos que teníamos esto también nuevamente, perdón, es analizando el citocromo oxidasa 1, la región Barcow. Encontramos un clado con ejemplares que tenían un número de diploide de 36, y otro clado con ejemplares que tenían un número de diploide de 34. También acá aparece una localidad que es aislada, de hecho esto forma parte de una zona extraandina, que lamentablemente no tuvimos la oportunidad de obtener el cariotipo de esos ejemplares, pero están asociados a este grupo, así que asumimos que deben tener ese mismo número de cariotipo. Pero ¿qué pasó? Cuando vimos la divergencia es nada, fíjense, 1,1%, muy, muy bajita, es prácticamente lo mismo. Cuando vemos la red, demuestra lo mismo. Acá tenemos justamente los dos cariomorfos muy, muy relacionados, con muy pocos pasos mutacionales, y fíjense la cantidad de pasos cuando lo comparamos con Fósfor, que es la otra especie, que de hecho la divergencia es de alrededor del 14%. Bien, entonces bueno, teníamos los cariotipos, teníamos esta baja diversidad molecular, y dijimos, bueno, ¿qué pasa a nivel de morfología? Y bueno, también observamos que habían diferencias entre estos dos cariomorfos a nivel morfológico. Es así que, bueno, este paper salió publicado también un poco combinando estos tres sets de datos, y lo que mostramos, además, es que este tipo de rearreglos que aparecen en estos dos cariotipos podría deberse a un tipo de rearreglo de función en tándem que llevaría a un aislamiento reproductivo. Lo cual, bueno, son cosas que también quedan para explorar. Lamentablemente no hemos encontrado estos dos juntos nunca en el mismo sitio como para ver qué pasa, pero bueno, son siempre preguntas que quedan para resolver. Entonces, en este caso tenemos una baja divergencia a nivel molecular, pero diferenciación cromosómica y morfológica, lo que podría estar sugiriendo un evento de reciente especiación.
pero nuevamente se necesita tener, digamos, una mayor revisión y revisar otro set de datos para resolver el estatus taxonómico. Pero esto, vamos un poco más allá, usando citocromo B y analizando toda la distribución de chinchilloides, esto es desde Tierra del Fuego, parte de Patagonia Sur, Patagonia Norte y Mendoza, observamos que hay dos grupos principales, Tierra del Fuego y sur de Patagonia, por un lado, y por el otro lado, todo lo que es norte de Patagonia y Mendoza. Acá fíjense que los cariotipos de 36 y 34 aparecen todos en un mismo clado, no se ven dos clados diferentes como se ve con el COI. Bueno, esto ya había sido reportado previamente, justamente en el trabajo de LESA y colaboradores en el 2010, ellos ven esto, también obtienen un poquito más de un 3% de divergencia, y ese mismo quiebre que lo obtienen para chinchilloides, que es como el que les acabo de mostrar, también lo obtienen para otras especies patagónicas, para otras 3 especies de Patagonias que se distribuyen más o menos en esa misma área. Bien, finalmente voy a pasar al último ejemplo, que es Tympanoctomys barrera, que es este roedor octodóntido, que es endémico de las regiones áridas de acá de Argentina, específicamente del Monte y Patagonia. Habita este tipo de salares y dunas, está asociado a este tipo de ambientes. Las poblaciones, bueno, la distribución es esta que tienen acá, se lo conoce de 13 localidades, esas poblaciones son en muy bajas densidades y se encuentran separadas a manera de parche, no es una distribución continua. Y es una especialista de hábitat de dieta. Y esta especie además es una especie que está categorizada como casi amenazada. Hice mi estudio doctoral, mi tesis con esta especie, analizando todo el rango de distribución de Tympanoctomys. En ese momento 8 localidades, que son las que se ven en este mapa, las cuales las tenía diferenciadas en norte, centro y sur, y usé la región control para este estudio, analizando 60 individuos, y bueno, ahí está la diversidad que obtuve, una diversidad alta, y esta es la red de haplotipos, donde básicamente vemos que hay un haplogrupo donde se relacionan las poblaciones del norte y del sur, bien, y un grupo con las poblaciones del centro y 4 ejemplares que se relacionan con esta haplogrupo. Cuando vemos las diversidades, la región central, que es esta que está acá, es la región, como verán, la que presenta menor diversidad genética y menor diversidad nucleotídica. ¿Qué pasó? Esa población no solo que presentaba esa menor diversidad, sino que a la vez era la más diferente genéticamente cuando la comparábamos con las otras, y los análisis de flujo génico, que no los muestro acá, pero les cuento, que mostraban que hay una desconexión total, no hay flujo, prácticamente es nulo entre el centro y el norte y el centro y el sur. Entonces, bueno, sabemos que esta baja diversidad nucleotídica y nucleotídica podría hacer referencia a algún posible evento de cuello de botella. Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasa en esa población central y con esta diversidad que veíamos? Bueno, les cuento que ahí, justamente donde está esa población de Tympanoctomys, se encuentra la región de la Payunia, no sé si conocerán algunos de ustedes, pero bueno, la Payunia es una región que alberga aproximadamente más de 800 conos volcánicos, es la región más diversa en el mundo en cuanto a diversidad y cantidad de volcanes, ¿no? Y que tuvo una intensa actividad hasta en los años muy recientes, ¿no? Hasta incluso en el Holoceno. Entonces, bueno, podría ser una de las posibles causas, una hipótesis de pensar de que esas poblaciones hayan estado sometidas a estos eventos de cuello de botella, dado el vulcanismo. Cuando vemos con el COI, observamos lo mismo, tenemos fíjense, son todos iguales los de las poblaciones del centro, que son 2 localidades, que están separadas como por 150 kilómetros, pero son exactamente igual todos los individuos. Eso es la región de la Payunia que les acabo de mostrar. Y ¿por qué no pensar que esto, que es tan distinto y tan diferente al resto, ¿no? Al resto de las otras poblaciones, pensarlo por ahí como una posible unidad de manejo para la conservación desde el punto de vista genético, y la importancia que tienen estos estudios para, digamos, poder obtener ese tipo de información y decir, bueno, acá debería prestar atención qué es lo que está pasando con esas poblaciones, ¿no? Porque, bueno, les vuelvo a decir, nada de lo que está representado acá está en las otras poblaciones, a nivel genético, ¿no? Finalmente, y esto también salió recientemente,
hicimos un estudio de modelados de nicho para todo el género Tympanoctomys, proyectando hacia atrás, presente y futuro, y solamente acá les voy a mostrar de Tympanoctomys barrera, que es la especie que les acabo de contar, que la proyección para el 2070 es este mapita que se ve acá, claramente muestra que esa población central que está ubicada más o menos ahí va a quedar totalmente desconectada. Si ya está desconectada, esto posiblemente se va a acentuar mucho más en los próximos años, ¿no? Hacia el 2070. Lo cual, bueno, también, digamos, nos da lugar a decir, bueno, prestemos atención qué pasa en ese lugar, qué pasa en esa región, qué pasa con esas poblaciones, y bueno, qué medidas uno puede tomar. Y da para finalizar, bueno, decirles que la divergencia que hemos encontrado acá, digamos que yo les acabo de contar, bueno, ustedes habrán visto que los patrones son muy diversos, hay escenarios de especiación, patrones filogeográficos que muestran estos roedores en zonas andinas y zonas áridas de Argentina, el rol de los Andes y de las zonas áridas para moldear esta diversidad, ¿no?, de roedores en Sudamérica. La importancia, para mí esto es una de las cosas más importantes, de hacer estudios integrativos, ¿no?, para desenmarañar esa diversidad en especies crípticas, porque muchas veces no sabemos si estamos frente o no a alguna potencial especie críptica, entonces tratar de incluir cromosomas, morfología, genética, incluso ahora cuestiones de modelados de nicho y todo lo que más pueda para tratar de resolver eso, siempre va a ser mejor. Y bueno, el rol de los estudios de filogeografía para poder caracterizar estas estructuras genéticas de las poblaciones y como base para la conservación y la genética de la conservación de estas poblaciones que pueden ser distintivas genéticamente. Eso es todo, muchísimas gracias, y no sé cómo habré estado con el tiempo. Pero bueno, si quedan preguntas. Sí, señora, tenemos tiempo para una pregunta. ¿Tenemos? Sí, para una pregunta. La realiza Sebastián García Restrepo. Dice, hola, ¿cuáles son los métodos de delimitación de especies utilizados? El método que usamos para ese estudio de Filotis es el Bayesian PTP, que es el Process Tree Analysis. Es un método de limitación bayesiana. Unilocus. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su presentación. Y ya con eso concluimos. Invitamos a los oyentes a que por favor se unan a la siguiente charla. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Muy bien. Chao, hasta luego. Muy amable, muchísimas gracias.